se nos pide que factoricemos cada expresión. Recuerde, el primer paso en la factorización siempre es factorizar el máximo factor común. La primera expresión es 5z al cuadrado, más 40z, más 80. El mayor factor común entre estos tres términos es 5 y, por lo tanto, el primer paso es factorizar 5. Si es útil, podemos escribir 5z al cuadrado como 5 veces z al cuadrado. Como 40 es igual a 5 por 8, podemos escribir 40z como 5 por 8z. Más 80 es igual a 5 por 16. Entonces tenemos más 5 veces 16. En esta forma podemos ver el máximo factor común de 5. Y también podemos ver lo que queda después de factorizar nuestros 5 de cada término. Si factorizamos 5, nos quedamos con z al cuadrado. Más 8z. Más 16. Y ahora vemos que podemos factorizar el trinomio dentro de los paréntesis. Si factoriza, factorizará en dos factores binomiales. Entonces, si tiene en cuenta, tendremos 5 y luego dos binomios. Mirando el trinomio dentro de los paréntesis porque el primer término es z al cuadrado, y los factores de z al cuadrado son z y az. Colocamos as en la primera posición del primer binomio y as en la primera posición del segundo binomio. Y ahora, debido a que el coeficiente principal del trinomio dentro de los paréntesis aquí es 1, para factorizar el trinomio, necesitamos encontrar los factores positivos 16 que se suman a los 8 positivos. Entonces necesitamos encontrar los factores de 16, el término constante, que se suman al coeficiente de z, que es positivo 8. Y este es bastante sencillo. 4 por 4 es igual a 16, y 4 más 4 es igual a 8. Entonces 4 positivo es el segundo término, en cada uno de estos dos binomios. Entonces, un factor binomial es z más 4, y el segundo factor binomial también es z más 4. Observe cómo estos dos factores binomiales son iguales. Entonces la forma factorizada final es 5 veces la cantidad z más 4 elevadas a la segunda potencia o al cuadrado. Esta es la forma factorizada del trinomio dado. A continuación, tenemos 2w para el tercero, más 44w al cuadrado, más 242w. Nuevamente, el primer paso es factorizar el máximo factor común, que en este caso es 2w. Y nuevamente, escribamos cada término como un producto. 2w en cubos es igual a 2w, veces w al cuadrado. Más 44w al cuadrado es igual a 2w, multiplicado por 22w, más 242w es igual a 2w. Veces 121. Escribirlo de esta manera puede ser útil porque ahora podemos ver si factorizamos 2w de cada término, podemos ver qué factor permanece. Entonces, si factorizamos el máximo factor común de 2w, nos quedamos con w al cuadrado, más 22w, más 121. Y ahora intentamos factorizar el trinomio dentro de los paréntesis. Una vez más, si factoriza, se factorizará en dos factores binomiales. Porque el primer término dentro de los paréntesis es w cuadrado y los factores de w al cuadrado son w y w, colocas a en la primera posición aquí, y la primera posición en el segundo binomio. Los segundos términos en los factores binomiales serán los factores de 121 que se suman a 22. 121 es un cuadrado perfecto. 121 es igual a 11 por 11. Y 11 más 11 es igual a 22, el coeficiente de w. Y por lo tanto, un factor binomial es w más 11, y también lo es el otro. Y una vez más, observe cómo los dos factores binomiales son iguales, y, por lo tanto, podemos escribir la forma factorizada final como 2w, multiplicada por la cantidad w más 11 al cuadrado. Espero que hayas encontrado esto útil.